Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para revisar juntos nuestro libro de estudio bíblico de congregación con el tema Disfrute de la vida para siempre. La información que revisaremos ahora es para la semana de 19 de diciembre al 25. Esta lección que vamos a revisar, que es la número 32, se la va a hacer en 2 semanas distintas. Así que en esta ocasión nos ubicamos en la página 131 de nuestro libro. Y es la lección 32. El reino de Dios ya está gobernando. La semana pasada vimos que ya empezamos a hablar de este tema. Esta semana también veríamos y la próxima también. Empecemos entonces con la parte de introducción que podemos resumir. En 1914 empezó a gobernar en el cielo el reino de Dios. Eso dio inicio a los últimos días del gobierno humano. Ahora empecemos con las preguntas. La primera dice, ¿qué predijo la Biblia? Bueno, el libro de Daniel decía que después de un periodo de 7 tiempos, el reino de Dios empezaría a gobernar. Siglos después, Jesús habló de estos como los tiempos señalados de las naciones. Y eso está registrado en Lucas 21-24. Estos tiempos señalados de las naciones terminaron en 1914. Como vemos, la parte principal de esta pregunta 1 es 7 tiempos que tenemos que marcarlo y los tiempos señalados de las naciones. Veamos la pregunta 2. ¿Cuál ha sido la situación mundial y el comportamiento de la gente desde 1914? Una vez que Jesús empezara a gobernar en el cielo, dijo que empezaría a haber guerras, hambre y terremotos, que el comportamiento de la gente provocaría situaciones difíciles de soportar. Desde ese año 1914, esas situaciones y actitudes se ven de forma más clara y va en aumento, por supuesto. Y ahí tenemos 2 partes principales que hay que resaltar: los últimos días y difíciles de soportar. Además, debemos ver el texto de Mateo 24:7. Porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. Esas son las palabras registradas de Jesucristo. Veamos la pregunta 3. ¿Por qué ha empeorado tanto la situación mundial desde que el reino de Dios comenzó a gobernar? Aquí se indica el texto del Apocalipsis 12, 9 al 12, donde se indica que Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Esto sucedió poco después de que Jesús sea el rey del reino de Dios. Estalló una guerra en el cielo, y Jesús y sus ángeles lucharon contra Satanás y los demonios. Estos últimos perdieron. Desde allí, Satanás, al haber sido arrojado a la tierra, está causando dolor y sufrimiento en todo este sector porque sabe que le queda poco tiempo y quiere hacer el mayor daño posible a las personas. Y aquí tenemos la parte principal de esta pregunta 3. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De nuevo se resalta en este párrafo algo que ya vimos en el estudio del libro anterior que teníamos, donde dice que Satanás fue arrojado poco después de que Jesús sea el rey del reino de Dios. No necesariamente fue en 1914, sino que un tiempo después. Eso ya lo vimos en el libro anterior sobre Daniel. Pasamos a la página 132. Profundicemos en el tema. Analicemos las pruebas que nos indican que el reino empezó a gobernar en 1914 y veamos qué efecto debería tener esto en nosotros. Veamos el punto 4. Las profecías bíblicas nos llevan a 1914. Aquí se nos pide que debemos ver el video El reino de Dios empezó a gobernar en 1914. Es importante ver ese video porque ahí está la respuesta de todas las preguntas que vamos a analizar y es muy bien explicado como siempre lo hace el esclavo fiel y prudente. Dice como introducción después del video: Dios hizo que Nabucodonosor, un rey de la antigua Babilonia, tuviera un sueño profético. Tanto el sueño como la interpretación de Daniel indican que esa profecía tiene que ver
con el gobierno de Nabucodonosor y con el reino de Dios. Y aquí se nos pide leer Daniel 4:17. Esto es por decreto de los vigilantes, y este veredicto es anunciado por los santos, para que todo el que vive sepa que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad y que Él se lo da a quien Él quiere, y sobre Él coloca incluso al hombre más humilde. Ahora tenemos que leer la profecía de Daniel 4:20 al 26 para ir haciendo algunas preguntas. El árbol que viste, que se hizo grande y fuerte, cuya copa llegó a los cielos, el que se veía desde toda la tierra, que tenía un follaje hermoso, mucho fruto y comida para todos, bajo el que vivían los animales del campo y en cuyas ramas residían las aves del cielo. Ese árbol eres tú, oh rey, porque te has hecho grande y fuerte. Tu grandeza ha crecido y ha llegado a los cielos, y tu dominio ha alcanzado todos los rincones de la tierra. Y el rey vio a un vigilante, un santo, que bajaba de los cielos diciendo: corten el árbol y acaben con él, pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con una atadura de hierro y de cobre entre la hierba del campo. Que lo moje el rocío del cielo y que esté con los animales del campo hasta que pasen 7 tiempos por él. Oh rey, esta es la interpretación, y este es el decreto del Altísimo que tiene que sucederle a mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres, vivirás con los animales del campo y comerás hierba como los toros. El rocío del cielo te mojará, y pasarán 7 tiempos por ti, hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad y que Él se lo da a quien Él quiere. Pero, como dijeron que se dejara el tocón del árbol con sus raíces, recuperarás tu reino cuando reconozcas que los cielos están gobernando. Ahora viene una serie de preguntas y las respuestas las sacamos de estos versículos. La pregunta A: ¿qué vio Nabucodonosor en su sueño? Y hay que ver los versículos 20 y 21. En este sueño vio un árbol tan grande que llegaba al cielo y daba protección a los animales. Y ahí en la página 133 se hace un gráfico de ese árbol. Sigue diciendo la otra pregunta. La pregunta B: ¿qué pasaría con el árbol? Y hay que ver el versículo 23. Se decía que iban a cortarlo, pero dejarían parte del tronco atado con ataduras de hierro y cobre durante 7 tiempos. Y en este dibujo se ve cómo han cortado el árbol. Está el tronco, una parte del tronco que ha quedado cerca a la tierra, y están las 2 ataduras. Ahora la parte C. ¿Qué ocurriría después de que terminaran los 7 tiempos? Para eso se debe ver el versículo 26. En este caso, el árbol volvería a crecer como era antes después que pasan los 7 tiempos. Y ahí se ve la representación en el caso del rey Nabucodonosor, que representaba ese árbol, según dijo el profeta Daniel. Ahora veamos lo que significa ese sueño en el primer cumplimiento y en el segundo. El primer cumplimiento tiene que ver con Nabucodonosor. La pregunta D: ¿a quién representaba el árbol? Y hay que ver el versículo 22. El profeta fue muy claro, dijo que era él. Representaba al rey Nabucodonosor por su poder como gobernante. Se había extendido por toda la tierra que se conocía hasta ese entonces. Y aquí se hace una representación de Nabucodonosor como el rey de Babilonia, con mucho poderío, por supuesto. Ahora la pregunta E: ¿cuándo dejó de gobernar? Y debemos leer Daniel 4, 29 al 33. 12 meses después, él estaba caminando en la azotea del palacio real de Babilonia. El rey decía: ¿no es esta Babilonia la grande, la que yo mismo he construido para la casa real con mi propia fuerza y poder, y para la gloria de mi majestad? Mientras el rey todavía tenía estas palabras en la boca, se oyó una voz de los cielos que dijo: Oh rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino se te ha quitado y se te echa de entre la humanidad. Vivirás con los animales del campo y comerás hierba como los toros.
Pasarán 7 tiempos por ti, hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad y que Él se lo da a quien Él quiere. En ese momento, esas palabras se cumplieron en Nabucodonosor. Él fue echado de entre la humanidad y empezó a comer hierba como los toros. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. El cabello le creció tan largo como plumas de águila, y sus uñas eran como garras de pájaro. Después de leer esto, la pregunta E decía, ¿cuándo dejó de gobernar? Y había que leer el texto que hace poco lo hicimos. En este caso, Nabucodonosor pierde el juicio después del año 606 antes de nuestra era y no puede gobernar durante 7 años literales. Y ahí se ve una representación de cómo él comía hierba como los animales y su pelo crecía y todo lo que describe el texto bíblico. Eso fue después del año 606. Ahora vamos a la pregunta F. ¿Qué le pasó después de los 7 tiempos? Hay que leer Daniel 4, 34 al 36. Cuando terminó ese periodo, yo, Nabucodonosor, levanté la mirada hacia los cielos y recobré el juicio. Y alabé al Altísimo, alabé y le di gloria al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino dura generación tras generación. Comparados con él, todos los habitantes de la tierra no son nada, y él actúa según su propia voluntad con el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra. Y no hay nadie que pueda impedírselo o que pueda decirle, ¿qué has hecho? En ese momento recobré el juicio y recuperé la gloria de mi reino, mi majestad y mi esplendor. Mis altos funcionarios y mis nobles acudieron a mí con gran interés, se me devolvió el reino y mi grandeza aumentó todavía más. La pregunta F, ¿qué le pasó después de los 7 tiempos? Vimos que recobra el juicio después de estos 7 años literales y comienza a reinar de nuevo y con más fuerza todavía. Y aquí se hace una representación de cuando ya Nabucodonosor recobra el juicio y comienza a reinar de nuevo con el mismo esplendor y hasta más que antes. Ahora hablemos del segundo cumplimiento de la profecía o del sueño que tuvo sobre este árbol. La pregunta G, ¿a quiénes representaba el árbol? Para esto hay que leer primero las Crónicas, capítulo 29 y el versículo 23. Y Salomón se sentó como rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre. Le fue muy bien, y todos los israelitas lo obedecían. Decía la pregunta G, ¿a quiénes representaba el árbol? Esto estamos hablando del segundo cumplimiento. A todos los reyes israelitas que eran representantes del gobierno de Dios, comenzando con David, por supuesto. Y ahí se hace una representación de cómo comenzaron hasta atrás, por supuesto, ¿no? La pregunta H, ¿cuándo dejaron de gobernar? ¿Cómo sabemos que no estaban gobernando cuando Jesús estuvo en la tierra? Para esto tenemos que leer Lucas 21-24. El texto dice, y caerán muertos a filo de espada y serán llevados prisioneros a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. La pregunta H decía, ¿cuándo dejaron de gobernar? ¿Cómo sabemos que no estaban gobernando cuando Jesús estuvo en la tierra? Dejaron de gobernar cuando se dijo que Jerusalén fue destruida en el año 607 antes de nuestra era. Ahí se interrumpe la dinastía de los reyes israelitas durante 2520 años o 7 tiempos, o tiempo señalado de las naciones, como también se le llama aquí en Lucas. Y aquí se hace una representación de la destrucción de Jerusalén en el año 607, justo por parte de Nabucodonosor, y de ahí en adelante comienza a correr 2520 años. Ahora la pregunta I, ¿dónde y cuándo se restauró este gobierno? Cuando Jesús comienza a gobernar en el cielo como rey del reino de Dios en 1914. Así que ¿dónde? En los cielos. ¿Y cuándo se restauró? 1914 con Jesús como rey.
Y en esta gráfica se demuestra eso para que quede bien grabado que ese fue el año que Jesús fue entronizado como rey. Ahí concluyó estos 7 tiempos. Y una explicación que encontramos al final de la página es cuánto duran los 7 tiempos. Dice, algunas partes de la Biblia nos ayudan a entender otras. Por ejemplo, en Apocalipsis se dice que 3 tiempos y medio equivalen a 1260 días. 7 tiempos es el doble, es decir, 2520 días. A veces en la Biblia un día representa un año, según dice Ezequiel 4:6. Esto es lo que sucede con los 7 tiempos mencionados en el libro de Daniel. Estos 2520 días representan 2520 años. Contamos desde el año 607 antes de nuestra era hasta el año 1914 de nuestra era. Hace algún tiempo que no se trataban estos temas, pero son tan importantes, profundos, pero nos ayudan precisamente a por qué nosotros decimos que 1914 es un año fundamental en las profecías de la Biblia. Así que vale la pena seguir este análisis, como se ve en el libro, de una manera muy detallada, muy buena, muy sencilla, y podemos así entenderlo. Así que, hermanos, esto es lo que teníamos que revisar para nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 19 al 25 de diciembre. Esperamos disfrutar de nuestra reunión de entre semana, poder participar con nuestros comentarios y, por supuesto, escuchar con mucha atención a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.